Buenas tardes, amigos en Amistad La Mies en la ciudad de Puebla. Qué gusto saludarles nuevamente y ser participante de este seminario de Amemos a Israel que ya por más de 8 años llevan ustedes consistentemente llevándolo a cabo para el enriquecimiento del creyente, porque Israel es una añadidura a nuestra fe, es un enriquecimiento. Así es como lo veo yo en forma personal, y doy mucho las gracias a Dios por haberme abierto los ojos a mí, a Fernanda, y empezar a hablar de esta manera, porque Israel es un elemento fundamental en la Escritura. Y quizás nosotros al entrar con tanto entusiasmo al reino de Dios, a la vida en Cristo, a la vida espiritual, estamos tan emocionados de ello que quizás lo tenemos un poco relegado. Pero es importante reconocer la parte central que tiene la nación de Israel en nuestro creer y en nuestra vida. Y sabemos que para este tiempo el versículo que se está tomando en cuenta es Romanos 11:15, que dice: porque si la exclusión de Israel es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Un pequeño verso que tiene tanta riqueza y un tono de misterio también, que es el que queremos un poquito, conforme hemos estado estudiando y entendiendo, un poquito ver a profundidad estas verdades. De este versículo, el Señor me ha hecho fijar mi vista en 4 palabras, y luego voy a agregar una quinta palabra de un versículo que está más adelante, en el versículo 25. Las 4 palabras de aquí de Romanos 11:15 son, en primer lugar, exclusión, y en segundo lugar, admisión. Estas dos las quiero tratar en forma de tema, y la cuarta y la quinta palabra son reconciliación y vida entre los muertos. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por darnos la oportunidad de conocerte y de ser tus hijos y amarte, de servirte, Señor. Y ahora en Cristo Jesús, la oportunidad que nos das de conocer tu amor por Israel, y el amor de Jesús y el orgullo de su judaísmo mientras estuvo Él aquí en la tierra. Te pedimos que nos bendigas en el hablar y en el entender. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Bueno, exclusión. Definitivamente, a lo largo del Antiguo Testamento, al cual a mí me gusta llamarlo Sagradas Escrituras Hebreas, aunque en un pequeño paréntesis, el Nuevo Testamento también es plenamente hebreo. Cierro mi paréntesis. En el Antiguo Testamento está muy notorio por todos lados Deuteronomio, Salmos, Isaías y demás profetas, que el pueblo iba a tener que sufrir el estrago de no llenar las expectativas de ser santos como Dios es santo. Y bueno, es obvio, nadie puede ser santo si no está presente el Espíritu Santo de Dios en su vida, para hacerlo una vasija de gloria. Y Dios no es alguien que esté jugando con su pueblo ni con la raza humana, sino tiene un plan eterno y premeditado
desde el huerto del Edén hasta el regreso de Jesús, en el que quiere rescatar a la raza humana. Pero su plan consiste en formar un pueblo especial, singular, único, a través del cual Él va a dar su ley, los mandamientos, va a mostrar su carácter santo, va a dar su propósito de amar a la raza humana y salvarla, enviando una promesa que se cumple en Jesucristo, y luego la parte ya universal se cumple con la venida del Espíritu Santo sobre toda carne, de modo que seamos hijos con Él. Entonces, yendo un poquito despacio en esto que acabo de hablar, el plan de Dios no es solamente Israel. Israel es un instrumento único. No hay otra nación de la cual Dios puede echar mano para manifestar su propósito, manifestar su nombre, manifestar su gloria. La nación de Israel fue formada por Dios, lo dice en Isaías 40, yo te formé, no solo te escogí, te formé. Y la nación de Israel es formada por Dios para que Él pueda echar a andar un paso más adelante su plan redentor. Porque la conclusión de su plan redentor está en su Hijo, el Mesías prometido. Entonces yo había dicho, el plan eterno de Dios desde Adán hasta Apocalipsis de salvar a la raza humana, Él lo va cumpliendo en pasos y en diferentes elementos. Y el primero es, llama a Abraham, y por la fe Abraham obedece, y sabemos todo ese desenvolvimiento. Isaac, Jacob, José, y luego los 400 años en el desierto, Moisés, y la salida del desierto. E Israel sale ya como una nación, como un pueblo bien conformado. Más de 3 millones de personas formaban a Israel, se calcula en ese entonces. Pero esta nación, Dios la quiere hacer singular, como dice el libro de Samuel. Dios la quiere hacer una nación singular, y para ello le entrega los 10 mandamientos que son dados por Dios, son sobrenaturales, su origen es sobrenatural, no lo entendemos. Y su efecto sobre nosotros, los 10 mandamientos, también es sobrenatural, es para impulsarnos a lo sobrenatural, a la santidad. La santidad es de Dios. Y yo puedo decir, junto con muchos de ustedes, somos santos porque el Espíritu de Dios ya mora en nosotros. Él es el que nos santifica. Entonces, la nación de Israel recibe los 10 mandamientos, pero el espíritu de la ley, el espíritu, Pablo habla en capítulos anteriores en Romanos, el espíritu de la ley no les es otorgado, porque tiene que seguir Dios adelante en su proceso de salvación. Primero forma a esta nación plenamente singular, diferente a todas, la única que tiene un solo Dios, la única que su Dios es el Creador, el verdadero y Padre, la única que tiene un Dios que promete y cumple. Esta es la nación de Israel. Y todo lo que vemos en las Sagradas Escrituras hebreas, o Antiguo Pacto o Antiguo Testamento, todo lo que vemos en estas Sagradas Escrituras hebreas es la recopilación por escrito de los testimonios de Dios participando con este pueblo, tanto amándolos para vivir en una nube o en una columna de fuego en el tabernáculo entre ellos, haciéndolos tan diferentes a otros pueblos, como instruyéndolos para que tengan una vida superior a las demás naciones, y como el receptáculo de las promesas de Dios. Dios prometió que iba a enviar a uno semejante a él, a un profeta, dice Moisés en Deuteronomio 18, al cual Israel haría muy bien en hacerle caso.
Entonces Israel ya es una nación separada de las demás, es una nación distinguida, es una nación singular, ¿sí? Y está tratando de ser santa. Como ya dijimos, ¿quién puede participar de santidad si no está el Espíritu Santo en él? Con Israel el Espíritu Santo se movía alrededor de él. Esto lo podemos ver en Juan capítulo 14, cuando Jesús a sus propios discípulos judíos les dice: van a recibir la promesa, el Espíritu de verdad, el cual ha estado con ustedes, pero estará en ustedes. O sea, va a avanzar este Espíritu Santo otra etapa, los va a conquistar y los va a hacer a ustedes santos. Pero esto se lo está diciendo a judíos que han vivido con el Espíritu Santo rodeándolos y no saben ni siquiera realmente lo que Jesús les está diciendo, que el Espíritu Santo va a vivir en ellos. ¿Sí? Y Jesús sí me está mostrando a mí, y espero nos muestre a todos, el proceso de avance de Dios en comprar a la raza humana de regreso, pero a través de un pueblo al cual el Espíritu Santo lo coquetea, lo rodea, lo guarda y le da instrucciones y les da un Mesías prometido. Y este Mesías, Jesús, Yeshua, nacido de una mujer virgen por obra del Espíritu Santo, mujer judía, crecido judío, nacido bajo la ley para ser siervo de los de la circuncisión. Sí, este Jesús iba a ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, primeramente para Israel y de ahí explosivamente hacia la raza humana, todas las naciones. Entonces termino aquí mi introducción. Estoy diciendo que Israel es una nación instrumental, básica, única para Dios, y Dios no iba a usar a ninguna otra nación para esto, sino solamente Israel. Al principio de esta charla estaba yo diciendo, quizás al estar tan emocionados de esta vida nueva y del perdón de nuestros pecados, de estar caminando con Jesús, estar experimentando su amor y cómo nos va cambiando, quizás estamos tan emocionados, tan metidos en este mundo, en esta realidad, que hemos dejado de lado a esta nación instrumento. Y la verdad, me duele en el corazón los años que así yo viví. Y deseo, ahora que lo tengo tan incorporado a mi panorama bíblico y al plan de Dios para las naciones, ahora que tengo Israel muy claramente, yo deseo que ustedes también así lo tengan. Y mi oración es que, así como el Espíritu Santo sobre Fernando y sobre mí ha actuado, también actúe sobre ustedes. Es sobrenatural, es por encima de conocimiento, es por encima de unción, es por encima, es el toque, la revelación de Dios para nosotros. Israel, entonces, no lo debemos tener de lado, o peor tantito, como un desecho. ¿Por qué digo desecho? Bueno, Romanos 11:1, Pablo dice: ¿ha desechado Dios a Israel? De ninguna manera Dios ha desechado. ¿Qué es un desecho? Es algo de lo cual ya te serviste, una servilleta desechable, si te limpias el mole, lo arrugas y la tiras. Israel no se puede tirar. Simple y sencillamente leemos todo esto que estoy hablando, lo he meditado en la Biblia. Y la Biblia ellos la vivieron, ellos la escribieron, ellos la conservaron y ellos no le han podido impedir a Dios que la comparta con las naciones. Ahora todas las naciones tenemos acceso a la Biblia y aún en idiomas propios naturales. A Israel no se le puede desechar, no se le debe desechar, y
la clave para darnos cuenta que no lo tenemos como un desecho es hablar de Él y hablarle a Él a través de las oraciones que levantamos al Padre, ¿sí? Eso confirma que no es un desecho, eso confirma que el dolor en el que está y el moverlo temporalmente de ser el único que reciba esta promesa del Padre, del Espíritu Santo que santifica, el moverlo por un lado no es un desecho total o completo, es una exclusión. Y esta es la palabra que estoy explicando: exclusión y admisión, reconciliación y vida entre los muertos. Esta exclusión es temporal, hermanos. Nunca ha sido definitiva. Será definitiva el día del juicio final, el día del juicio de Dios. ¿Por qué? Porque Pablo en el capítulo 9 de Romanos habla de que no todo el que desciende de Abraham es israelita, sino en Isaac te daré descendencia. Y es el hijo de la promesa. Esto habla de un Dios que está observándonos, quién acepta sus tratos, quién acepta su espíritu y el gobierno de su espíritu, y quién no, quién prefiere seguir por sus propios razonamientos, quién quiere seguir en religión, guiado por la fuerza de la tradición de los demás que me acompañan, etcétera, etcétera. Yo hago lo mismo que todos, por lo tanto estoy bien. Correcto que hagas el bien, pero Dios te está hablando a ti en lo personal. Dios nos habla a cada individuo en lo personal. Su amor es para el mundo, pero comienza en la persona de todos nosotros. Entonces, Israel no puede ser desechado, ha sido excluido de estas bondades y de esta comunión con Dios, ¿sí? En forma temporal. Esto lo puedo afirmar porque en el versículo 25 de este capítulo, Romanos 11, 25, dice Pablo: no quiero, hermanos gentiles, le agrego el gentil, que ignoréis este misterio, porque Israel ha tropezado parcialmente, temporalmente pudiéramos decir, o no todo Israel ha tropezado, sino que será salvo, está así en este tropiezo, mientras la plenitud de los gentiles entramos a esta comunión con Dios. Y dice el versículo 26, pero una vez entrada la plenitud de los gentiles, todo Israel será salvo, porque está escrito: vendrá de Sión el libertador, Jesús, el cual perdonará de ellos, quitará de ellos la maldad, y este es mi pacto con ellos, dice el Padre, cuando yo quite de ellos su pecado. Todo es lleno de gracia, todo es con un inicio sobrenatural, un inicio por encima de nosotros, pero que al caer en nosotros, ahí sí ya nosotros podemos retenerlo, absorberlo, empaparnos, o irlo dejando que se vaya yendo de lado, hasta que se nos fue, ¿sí?, la oportunidad. La exclusión de Israel es temporal, es parcial. Pablo, cuando dice aquí en 11:26, ¿sí?, y luego todo Israel será salvo, pues tengo dificultad razonadamente, porque en Romanos 9 dice: no todo el que desciende de Israel es israelita, ¿sí? Y Elías declara delante de Dios: me han abandonado, me quieren matar, y Dios le dice la divina respuesta: tengo un remanente guardado que tú no conoces. Entonces aquí hay un misterio que no es para tratar de hablarlo ahorita, pero Israel sí está excluido temporalmente. Romanos 11:15, porque si su exclusión
va a dar como resultado la reconciliación del mundo con Dios. Y aquí viene la otra palabra, su admisión, ¿qué será? Solamente vida entre los muertos. Entonces la exclusión es un acto de Dios en donde quita del centro a Israel para empezar a poner a la iglesia. Pero no porque la iglesia y Israel sean dos cosas diferentes, no. Israel está llamado a ser miembro de la iglesia y entrar a la iglesia y ser juntos uno solo. Pero el proceso de Israel se cuece aparte. Ahorita somos las naciones las que estamos siendo tratadas para que formemos parte de esta iglesia. De ahí la importancia de tener contacto con misioneros, apoyarlos, bendecirlos, conocerlos o inclusive tomar iniciativas misioneras en nuestra propia vida. Entonces, Israel ha sido excluido para que la iglesia venga y forme la parte central de Dios y luego Israel venga a entrar a ser parte de la iglesia. La exclusión de Israel es clara. En muchas partes del Antiguo Testamento se puede ver, pero lo que nos ha faltado a nosotros los cristianos como creyentes, o al menos a mí me faltó durante esos 17 años que amé a Jesús, como lo sigo amando con todo el corazón, pero para mí Israel era un desecho, ¿sí? Durante ese tiempo lo que me hizo falta es ver que las promesas de Dios con Israel son eternas, son activas, que Dios no miente y que Dios va a desechar a Israel después de que no quisieron recibir al Espíritu Santo. Por supuesto que en la historia de los judíos ya hay judíos que han sido ya plenamente juzgados y puestos fuera de, pero la promesa es vital, es de Dios. Me enfoco nuevamente, entonces la exclusión es difícil de digerir, nos impulsa mucho a sentirnos superiores a los judíos y tenerlos por desecho. Pero la palabra admisión que está declarando aquí Pablo, ¿qué quiere decir con su admisión? Lo que vengo diciendo. El desecho o la exclusión es temporal, porque va a volver a ser admitida, va a volver a ser metida de regreso. Y me gusta mucho ver esto en Éxodo capítulo 19, versos 5 y 6. Dios le dice a Israel: si oyereis atentamente mi voz y obedeciereis mis mandamientos, seréis mi especial tesoro, porque mías son todas las naciones, y yo voy a hacer de ustedes un pueblo sacerdotal para mí. Esto lo repite en el Nuevo Testamento Pedro y Juan en el Apocalipsis. Somos real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel. Y lo vemos ya como iglesia y lo vemos ya como activos sacerdotes. Pero no podemos quitarle a Dios el derecho y el deseo de ir por aquellos antiguos invitados y seguirlos despacio, trayendo hasta la mesa del banquete y hacerlos real sacerdocio. Dios no habla sin cumplir algo que promete. En aquel remoto día, después de ver cruzar el Mar Rojo, Israel oye estas palabras y me vuelvo a preguntar: si oyereis atentamente mi voz y obedeciereis mis mandamientos. Yo pregunto, ¿cuándo yo pude empezar a obedecer los mandamientos de Dios? Cuando el Espíritu Santo estuvo presente en mí y yo lo reconocí y lo empecé a obedecer. Antes no. Antes pude haber sido buen hombre, sin vicios, marido de una sola mujer, bla, 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 pero yo no tenía la capacidad de obedecer a Dios. Creo que es igual con usted. La obediencia a Dios
es llevada a cabo, es ayudada por el Espíritu Santo. Y luego, cuando yo he puesto atención verdaderamente a las palabras de Dios en la Biblia, cuando el Espíritu Santo me las hace ver y hay revelación y digo, wow, y se está cumpliendo, como dice Jeremías 31, 34, el nuevo pacto. Dios está escribiendo en mi mente y en mi corazón sus mandamientos. Entonces, si a Israel allá en el desierto le dijo, pon atención a mis palabras, escúchalas y obedéceme, Dios no está jugando. Dios sabe que le está diciendo eso a un niño de 2 años. O sea, nosotros que hemos tenido hijos, no podemos esperar que el niño razone conmigo. Y por más bonito, ¡ay, mi niño! ¡Ay, qué lindo! No te hagas popó, por favor, en el pañal. Pues no nos va a hacer caso. Digo, creo que estoy dando gráficamente una analogía comprensiva de lo que muy probablemente tenemos enfrente. Una exclusión de Israel temporal, pero es un proceso lento a nuestra vista y a nuestra razón, en donde Dios finalmente los va a admitir nuevamente de regreso. Su admisión es vida entre los muertos. Yo no dudo en lo absoluto que Israel va a ser admitido. ¿Cuánto de él? Su totalidad, 100%, no sé, no me compete a mí, no me debe preocupar eso a mí. Lo que me debe preocupar es qué actitud tengo yo ante este misterio. La actitud de ignorar el misterio, la actitud de, pues con todo y el misterio yo sigo siendo como yo creo que es, o la actitud de entender, someterme y decirle, Dios, salva a tu pueblo. Jeremías 31, 7. Decid a voces, cantad en cuello, oh Jehová, salva a tu pueblo, salva al remanente de Israel. Eso sí lo quiero hacer yo. Y ya tenemos, Fernanda y yo, otros 17 años o más haciéndolo, bendiciendo a Israel, recordándole a Dios, además de mi presupuesto y de la enfermedad aquella y del vecino o del compañero de milicia y estar intercediendo por muchas cosas. Lo que ha venido a ser central en nosotros es salva a tu pueblo, porque es tu deseo, lo estoy entendiendo, los vas a admitir de regreso. Ahorita la iglesia no los ve como dentro, aunque ya el movimiento judío mesiánico es muy notorio. Claro, en países donde hay mayor cantidad de judíos, pero la iglesia no lo ve. Señor, para mí está convirtiendo central bendecir a Israel y decirte, sálvalo, 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 porque ya entendí que tú lo quieres salvar, porque por eso Pablo nos sugiere, va a haber una admisión, y el resultado de esta admisión va a ser vida entre los muertos. ¡Aleluya! ¡Ja! Es la misma que tenemos prometida usted y yo. Vamos a resucitar de entre los muertos. Vamos a resucitar de entre los muertos. Por eso le estamos perdiendo miedo a la muerte. Jesús nos dijo, no tengas miedo al que mata el cuerpo. Más bien teme al que mata el alma en el infierno. Y con ese ya tenemos paz. Con ese ya arreglamos cuentas. Él nos enriquece, Él nos cambia, Él nos ha metido en una vida buena. Él envió su Espíritu para morar en ti y en mí, para que seamos santos y tengamos potencia para vencer el pecado que nos tenía comprados, vendidos estábamos al pecado. Ya resistimos y vencemos al pecado casi la mayor parte del tiempo. Amados hermanos, amistad de Puebla, la Mies, preciosos pastores Francisco y Pili y todo su equipo de trabajo, muchas gracias. No me estoy retirando, simplemente me quedan 10 minutos. Estoy desahogando la pasión por Jesús, por el Padre, dándole gracias muy a menudo al Espíritu Santo, y también porque Israel es una nación especial.
que ha vivido temporalmente el rechazo y está por vivir su readmisión o su admisión. No me equivoqué al decir readmisión, porque nunca fueron admitidos, fueron formados. Y para ser admitidos tuvieron que ser excluidos y ahora son admitidos. Es imposible para la razón humana cotejar estas dos acciones que son opuestas: exclusión, pero admisión de regreso. Solo un corazón misericordioso. Y es la misericordia de Dios la que anhelamos usted y yo practicar más, perdonar a los que nos ofenden, bendecir a nuestros enemigos, darle un vaso de agua al que nos robó la cartera. Son cosas extremas, pero esa es la doctrina, eso es lo que Jesús quiere. Todo eso es misericordia, por las misericordias de Dios. Ay, ay, ay. Dice en Romanos 9:23, déjenme leérselos. Romanos 9:23. Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para su gloria. Usted y yo somos vasos de misericordia. ¿Por qué? Porque seguimos transgrediendo sin intención, o a veces hasta con intención. Y venimos, nos arrepentimos y nos perdona el Señor, porque el intercesor, el mediador es Jesús. Es misericordia. Pero también Dios formó a Israel como una nación en la cual tener misericordia de ella. Para poder tener misericordia de ella. Y luego dice también en el capítulo 11, por ahí del verso 30, oh insondables las riquezas de la sabiduría de Dios. Sí, porque a Israel ahora lo tienes por una nación excluida para tener misericordia de ella. Porque dice primero, si ustedes antes no eran nación y Dios tuvo misericordia de ustedes, los gentiles, cuánto más ahora a estos que están en incredulidad, Dios quiere y puede tener misericordia. Estas acciones son sobrenaturales. Estas acciones, cuando uno las percibe conscientemente, uno las agradece de todo el corazón. Señor, realmente no soy tan bueno como yo me pienso. Y aunque fuera tan bueno, nada de mi bondad ha alcanzado esto que tú me has dado, esta vida plena, esta vida que perdona las ofensas, esta vida que pide perdón cuando ofende. Gracias, Dios, por tu misericordia. El Salmo 106, verso 1. Salmo 106, verso 1. Aleluya. Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y se repite verso tras verso, porque para siempre es su misericordia, porque para siempre es su misericordia. Yo quiero preguntar a la altura de esta plática, hermanos, ¿será difícil creer que la exclusión es temporal y que el plan de Dios es admitirlos de regreso a Israel si Él es misericordioso? Para mí ya no. Para mí ya no es difícil ni imposible. Es una evidencia palpable. Y cuando Dios tenga misericordia de Israel, me voy a gozar y a regocijar, porque va a ser el testimonio de que tuvo misericordia de mí, de mi familia, de mi pueblo, de mi propia nación. México ocupa misericordia de Dios, pero que se predique a Cristo, que se predique más y más a Cristo. Para la segunda parte, quiero
hablar y explicar lo que es la reconciliación y la vida entre los muertos, entremezclado con el misterio y con las misericordias de Dios. Quiero cerrar con una invitación que para mi vida propia es un recordatorio. Quizás para algunos de ustedes también es un recordatorio, pero habrá otros que sea la primera ocasión o de las primeras veces que reconoce audible, pública y conscientemente que a Israel lo ha tenido por un desecho. Necesitamos arrepentirnos y delante de Dios y decirle que cambie nuestro corazón. Padre, en el nombre precioso de Jesús, el Mesías prometido y cumplido a Israel y ahora a las naciones, el Cristo, yo me acerco a ti dándote gracias por aquel día, en aquellos años que me mostraste y me arrepentí y dejé de tener a la nación tuya, tu pueblo, por un desecho. Y he empezado y lo he ido incorporando, Señor, en un hecho, algo que está hecho para tu gloria, algo que está ahí presente para que tú sigas diciendo, aquí estoy yo. Padre, bendigo a la nación de Israel, habiéndome arrepentido de todo corazón y pidiéndote, Espíritu Santo, que no me dejes regresar a los caminos antiguos y que me esclarezcas más este camino y que lo esclarezcas con tu palabra escrita, no con emociones nada más ni con mensajes de otros, que yo mismo al leer la Biblia pueda entender que tú te complaces y te gozas con salvar a Israel, a la nación que por muchos años la califiqué sin valor para ti, y de que ellos mataron a Cristo y que ellos no tienen derecho, y tantas mentiras que creí y que dije, de las cuales me arrepiento, Señor. Me arrepiento de tener un corazón vanidoso, jactancioso, soberbio. Me arrepiento de juzgar a Israel. Yo lo bendigo. Yo me extiendo como saeta tuya para que tú lo puedas levantar. Te bendecimos, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncie Dios su nombre y sus virtudes, en el nombre precioso de Jesús. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en la próxima.